La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IAS, define dolor como una experiencia sensitiva y emocional molesta, relacionada con un daño potencial a los tejidos. Importante reconocer en esa definición un componente grupal, ¿sí? Si se fijan acá dice experiencia sensitiva, lo que conocemos como dolor, pero también dice y emocional, ¿sí? Emocional. Algunos autores definen el dolor desde el punto de vista que tiene la capacidad de afectar a las constantes fisiológicas que conocemos. ¿Qué constantes fisiológicas conocen? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca es una constante fisiológica. Sí. ¿O no? Sí. Hay un rango, pero es más o menos constante lo normal, ¿sí? ¿La presión arterial será una constante fisiológica? Sí, hay un rango que es considerado dentro de lo normal, ¿no? Entonces, algunos autores dicen que el dolor tiene la capacidad de modificar esas constantes fisiológicas que conocemos. Entonces, importante acá, noten la dualidad del dolor, ¿ya? En este tema vamos a avanzar la definición del dolor, ya lo hemos visto. Generalidad de las vías sensitivas, nos acordaremos del neuroanato que les gustaba muchísimo. Teorías del dolor, algunas. Mecanismos del dolor también. Mediadores del dolor. Luego finalmente entenderemos la fisiopatología del dolor, cómo se produce, los tipos de dolor que existen, un poco de la semiología del dolor y acabaremos. Pero lo primero que vamos a hacer es recordar neuroanato, ¿sí? Y con ese propósito, esta imagen que está por ahí, si se fijan, esa es una neurona especializada en transmitir dolor, ¿no? Entonces, como ustedes saben, las neuronas tienen partes, si partimos de lo más básico, ¿no? ¿Qué partes tiene una neurona? Tenía un cuerpo, o soma, tenía dendritas, que son esas prolongaciones que están por ahí, tenía un axón bastante largo. No puedo apuntar en la pizarra porque no se ve, fijan, así que pues saben cuál es su axón, ¿no es cierto? Ese axón, que es largo, evidentemente, tenía un recubrimiento, ¿no? ¿Cuál es su recubrimiento? Es una proteína especializada en conducción, ¿no? Llamamos mielina. La mielina se producía dependiendo del sistema nervioso central por unas células y el sistema nervioso periférico por otras células. ¿Cuáles eran las células que nos producían la mielina? Las células de Schwann. Sí, los oligodendrocitos, ¿no? Evidentemente, no todas las fibras neuronales tienen mielina, hay algunas que no tienen, ya pronto veremos cuáles son. Y estas terminaciones nerviosas especializadas en transmitir dolor, nosotros conocemos con el nombre de nociceptor, ¿no? Esas terminaciones nerviosas especializadas en la producción del dolor serán los nociceptores. Si se fijan un poquito, ¿no? Esos nociceptores, eso es su axón que está recubierto de mielina, tiene unas hendiduras, ¿no? No es totalmente continuo. ¿Se acuerdan qué se llamaban esos espacios? Se llamaban nódulos de Ranvier, ¿no? Entonces se ha descubierto que el impulso, ¿no?, nervioso es conducido de forma saltatoria. Fíjense así, ¿no? Otra vez, así, ¿no? De nódulo a nódulo de Ranvier, ¿no? Y más o menos así avanza. A mayor mielina hay mayor conducción, si hay menos mielina, pues la conducción es más lenta. No quiere decir de que no hay conducción. Se conduce por una velocidad más lenta. Por lo tanto, podemos distinguir tres tipos de fibras. En realidad son cuatro, ¿ya? Pero para fines de dolor son tres las que nos importan. Son cuatro los tipos de fibras sensitivas, pero de esas cuatro, tres transmiten dolor, ¿ya? Algunos libros dicen dos, pero en realidad son tres, ¿ya? Pronto veremos cuáles son. Aquí están anotadas.
Entonces, unas son las AB, por este lado, ¿no? Fibras A beta, fibras A delta, ¿ya? Les adelanto que las A alfa son solo sensitivas, no transmiten dolor, ¿sí? Y las últimas son las fibras C. Entonces, las tres que nos interesan, por fines de entender la fisiopatología del dolor, son los A beta, las A delta y las tipo C. De esas tres, si se fijan ustedes, eso es lo que está en la pizarra, las A beta y las A delta tienen mielina. Unas tienen más, por lo tanto serán más gruesas, y son las A beta. Otras tienen menos mielina, serán más delgadas, son las A delta. Y unas no tienen mielina y serán las tipo C. ¿Sí? ¿Entendida? De eso no se olviden. ¿Ya? Pues ahí están los tres tipos de fibras. Si recuerdan, neuroanato, con propósitos de estudio, se hacían estos cortes, ¿no? Transversales de la médula espinal, donde podíamos distinguir la sustancia blanca y la sustancia negra. La sustancia blanca la dividíamos en columnas, anterior, lateral y posterior, y la sustancia gris se dividía en astas, ¿no? Un asta anterior y un asta posterior. A este lado está el asta anterior, ¿no? Más o menos ahí, y aquí atrás está el asta posterior. El asta anterior, si recuerdan, está relacionado con la transmisión de movimientos motores, ¿no? Esa parte anterior no nos interesa mucho, pero sí nos interesa la asta posterior, porque por la asta posterior se transmiten las fibras sensitivas y en este caso el dolor, ya por aquí atrás. Ahí. Ahora, importante, si han leído el Guyton, habrán visto esa imagen que está de este lado, ¿no? El Guyton, para estudiar más a profundidad la sustancia gris, dividía esa sustancia gris en láminas. Cada lámina tenía un número. Entonces les adelanto lo siguiente. De todos esos números que ven por aquí anotados, nos interesa del 1 al 5. Las láminas de Rexet, del 1 al 5, son las que tienen que ver con el dolor. ¿Ya? Del 1 al 5 tienen que ver con el dolor. La 3 específicamente tiene que ver con el dolor referido. ¿Qué es el dolor referido? ¿Qué es un dolor referido? ¿A qué llaman ustedes dolor referido? ¿Quién tiene el dolor referido? Por ejemplo, es un dolor que se irradia, se puede decir, o sea, el dolor como que se expande. No Duele en otro lugar, ¿no? Sí, Que no es duele el en foco. un lugar que no es en el foco de donde se Ya, entonces, 3, ya, lámina 3 del resto, ¿verdad? Por ahora. El resto de láminas, mucho no nos importará, ¿ya? Ahí están todas las fibras, arriba las sensitivas, abajo las fibras motoras. Si se fijan, las sensitivas son la A alfa, por aquí, ¿no? Por ahí, no, la A alfa. Esa solamente transmite impulsos sensitivos, nada que ver con el dolor. La A beta, dolor neuropático, ¿sí? La A beta. Y las otras dos, estas dos, dolor en general, ¿ya? Por eso es que algunos libros no hablan de la A beta, ¿ya? Pero se sabe que es para el dolor neuropático. Pronto vamos a saber qué es el dolor neuropático, ¿ya? Por el momento nos interesa saber eso. Todo ese gráfico solo eso. A ver si se fijan, ¿cuál era la que no tenía mielina? Ya, si se fijan eso, vean que acá arriba dice, acá más o menos, a esa altura, esa columna dice velocidad de conducción. ¿A cuánto conduce las tipo C? Ya, y las tipo A delta, ¿cuál es más rápida? Las A delta, ¿no? Está a velocidad de 5, la otra velocidad es bajísima. ¿Por qué? Porque la C no tiene mielina. Pero una vez más, no quiere decir que no tienen la capacidad de conducir impulso. Conducen dolor, pero lentamente. ¿Ya? ¿Nada más? De nuevo, aquí están los 4 tipos de fibras.
A la derecha las gruesas, ¿no? Aquí, a este lado por aquí. Entonces, estas son las A alfa, que no nos importan para nada, es la más gruesa que existe, ¿no? Tiene que ver con sensibilidad, ¿ya? Y aquí están las A beta, tienen mielina, un poco más delgada que esta, pero sigue siendo gruesa. Esta conduce dolor, ¿qué tipo? Neuropático. A este lado están las A delta y las tipo C. Fíjense que la tipo C realmente no tiene mielina, ¿no? Se la ve así de color azul, ¿no? Esta no tiene para nada mielina, ¿no? Solamente es eso. Ahora, ¿qué más lo que ven en esa imagen? ¿Se acuerdan que en neuronato han aprendido que las fibras sufren un decruzamiento? Van al otro lado, ¿no es cierto? Algunas cruzan, si se fijan acá por ejemplo, están entrando a la asta posterior, ¿no es cierto? Las C y las A delta inmediatamente cruzan hasta aquí adelante, ¿no? Y luego suben, ¿sí? Ese decruzamiento, ¿sí?, ocurre en dos lugares, ¿no? ¿Se acuerdan? Algunas fibras cruzan en cuanto ingresan, llegan a la médula, quiere decir nervios periféricos, ¿no? Llegan a la médula, entran y cruzan. Y otras no. Llegan, suben y cruzan en otro lugar. ¿Dónde cruzan? ¿Ustedes recién han llevado neuronato? ¿No? Han llevado recién. ¿Cuándo han llevado? ¿Cuándo han llevado neuronato? ¿Hace cuánto tiempo? Ya yo hace 10 o más. ¿Cómo no se acuerda? No se tienen que olvidar. Entonces, a nivel del puente, ¿no? En cambio, estas, fíjense, están cruzando, inmediatamente llegan a la médula, cruzan al frente, ¿no? Y se han dado cuenta que hay unos puntitos aquí. Por ejemplo, si seguimos la fibra C azul, ¿no? Este axón, viene así, da la vuelta y hay una sinapsis. ¿Ven la sinapsis? Sí, ¿no es cierto? Porque había neuronas de primer, segundo, tercer y cuarto orden, ¿se acuerdan? Porque evidentemente no es que un nervio como este, por ejemplo, esta fibra nerviosa, empieza, tiene su terminación periférica en la piel y va a terminar hasta arriba, en el tálamo, no, ¿ve? Entonces se unía a otra neurona, luego a otra, para llegar hasta arriba, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Espero que sí. Esos nos importan, esos no nos importan. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Por qué está así? No importa, pero igual entenderemos. Aquí está, ¿no? Este está nuestro nociceptor, nuestra fibra nerviosa especializada en transmitir dolor, ¿no? Que sufre daño, tipo que ustedes quieran, sufre un daño. Empieza a liberar sustancias como el potasio, prostaglandinas y bradicininas. ¿Por qué hace esto? Porque tiene que transformar, ¿no es cierto?, ese estímulo físico en señales eléctricas, ¿no? Entonces hay un periodo de transducción, ¿no? Tiene que transformar los impulsos dolorosos físicos a señales eléctricas, ¿no? Evidentemente libera sustancias para cambiar el pH, ¿ya? Ahí está nuestra médula otra vez, ¿no? Fíjense cómo ese nociceptor está empezando por acá, empieza a conducir, viene al asta posterior y cruza al otro lado, ¿no es cierto? Y luego sube, ¿sí?, formando un haz que ustedes conocen muy bien, que es el haz espinotalámico y luego cortical, ¿no? ¿Se acuerdan del haz espinotalámico? Sí, entonces tiene que ver con la transmisión del dolor. Ahí está. Por el otro lado, fíjense que las otras hacia adelante no nos importa porque es motor, ¿no? Ahí está. Espino porque empieza aquí, ¿no?, la médula espinal. Y talámico porque llega a ¿dónde? ¿Y qué era el tálamo? Están en tercer año, ¿no? ¿Qué era el tálamo? Su paciente les pregunta, doctor, ¿qué es el tálamo? ¿Qué le van a echar? No se acuerdan. Era un importante centro integrador de información, importante e impresionante centro de integración de la información nerviosa, ¿no?
función. Eso es lo motor, ¿no? Eso no nos importa. Ya, por ahí va lo motor al asta anterior. Y evidentemente, cuando llega al tálamo, luego se irá más arriba a la corteza cerebral. ¿Se acuerdan qué era esto? Esto que está aquí, este muñequito. Y esto es su nombre arriba, ¿no? El homúnculo de Spencer, ¿no es cierto? ¿Qué era eso? ¿Qué era el homúnculo de Spencer? Era la manera en la que la corteza cerebral o el cerebro, ustedes quieren, percibe que está distribuido las fibras nerviosas en el cuerpo, ¿no? Entonces la percepción, ¿no?, de la corteza, ¿no?, del cerebro, así como entiende que el cuerpo es así. Las manos son gigantes, ¿no es cierto?, porque hay mayor terminaciones nerviosas, más o menos, así interpreta el cerebro que es, ¿no? De nuevo, la vía espinotalámica, por si acaso, tenía dos haces, ¿no? ¿Se acuerdan? Una parte, esto van a leerlo, no es importante, aquí para que lo tienen en su conjunto. Entonces, la vía discriminativa tiene que ver con fibras A, beta y dolor neuropático, como se había adelantado, ¿no? Y aquí es lo que me importa. Esos haces, ese haz que entra, se divide en dos fascículos, ¿no es cierto? O mejor, ese fascículo se divide en dos haces, ¿sí? Uno era el tracto neoespinotalámico lateral y otro era el tracto paleoespinotalámico anterior, ¿sí? Cuando se juntaban los dos, se volvía un haz, ¿no? El haz espinotalámico de Lissauer. No hay que leer a mi neuronato otra vez. Entonces, evidentemente, estos dos fascículos formaban ese haz, ¿no es cierto? Ahora, este tracto neoespinotalámico lateral tiene fibras A delta, por lo tanto tiene mielina, ya, muy importante. Esas fibras transmiten, fíjense, el dolor rápido. ¿Por qué? Porque tienen mielina, por lo tanto, dolor agudo. ¿Qué fibras transmiten el dolor agudo y rápido? Las fibras A delta del tracto neoespinotalámico lateral. Neo es porque es nuevo, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere eso? En el periodo embrionario primero aparece esto, ¿no? Hasta en embrio han visto esto. Primero aparece el tracto paleoespinotalámico, por eso es paleo, más antiguo, y luego aparece este otro, el neo, por eso es paleo y neo, ¿ya? Entonces, estas son fibras ya con mielina. Acá el primitivo, si quieren ustedes así decirlo, es con fibras lentas, ¿no? Su neurotransmisor más importante, ahí está anotado, glutamato, ya no se van a olvidar. Y es ese, ¿ya? Fíjense, el tracto neoespinotalámico lateral entra por el asta posterior, cruza y sube directo hasta el tálamo. Y del tálamo emite unos haces hacia la corteza, como se ve aquí, ¿no? Nada más. En cambio, es un haz ascendente, ¿no es cierto? A eso le llamamos aferente, ¿se acuerdan? El tracto paleoespinotalámico anterior, fibras tipo C, ¿tienen mielina? No tienen. Por lo tanto, dolor lento y dolor crónico. Ya, es importante que sepan eso. Las fibras tipo C del tracto paleoespinotalámico anterior, dolor lento y dolor crónico. ¿Cómo más o menos funciona? Pues va a venir, por si acaso, su neurotransmisor, sustancia P, ¿ya? Diferente, ¿cierto? Diferentes neurotransmisores. Evidentemente, no quiere decir que las fibras A delta no tienen sustancia P, tienen, pero en poca cantidad, ¿ya? El neurotransmisor que predomina en la conducción rápida es el glutamato, ¿ya? Y el neurotransmisor que predomina en la conducción lenta es la sustancia P, ¿ya? Y más o menos va así. Fíjense que sube, pero realmente no va directo hasta el tálamo. En el camino emite unos fascículos más o menos a esta zona. Fíjense, más o menos ahí. Si seguimos el puntero, más o menos por ahí, ¿qué había ahí? Ahí, para que vean. Ahí. ¿Qué había ahí? Está emitiendo unas ramitas, ¿no? Antes de llegar al tálamo. ¿Qué había en ese lugar? ¿Qué se llama?
llamaba formación reticular. Entonces se emiten las ramitas de la formación reticular. ¿Qué hay en la formación reticular? ¿O para qué sirve? ¿Alguien se acuerda? Tomen en cuenta que ya empezó a ir. Todos van a preguntar. Sus propios familiares van a preguntar. Entonces, ¿qué había en la formación reticular? Es el centro de control de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca también. Entonces, tomen en cuenta lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Eso de la dualidad y de que tiene la capacidad de modificar las constantes fisiológicas, ¿no? La presión arterial y esas cosas. Entonces, se explica por eso, ¿ya? Porque estas ramitas llegan a ese centro de control, ¿no? Pues también es una ascendente, ¿ya? Estamos solo en el principio. Teoría de las compuertas. Esta teoría de las compuertas es una de las teorías que nos indica más o menos cómo funciona el dolor y tiene que ver con que, a ver, yo les voy a decir qué es y ustedes a ver quién me explica con el dibujo porque está fácil de entender. La teoría de las compuertas dice más o menos lo siguiente: cuando un niño se cae, pero no una caída terrible, solamente se cae, se golpea su rodilla, normalmente ¿qué hacen las personas, los familiares, aparte de levantarlo? A un pequeño masaje en su rodilla, ¿no es cierto?, para que no le duela. Y en teoría, realmente calma el dolor. ¿Por qué? Se piensa que hay una sobreestimulación de otro tipo de fibras sensitivas, las A, que eran las alfa, ¿sí? Y confunden a la transmisión del dolor y se deja de sentir dolor. Se tiene una explicación. Es como que la estimulación táctil producida por el masaje cierra la compuerta del dolor. Eso dice la teoría de las compuertas, la más importante, creada por este Mersak y Wall, ya 2 meses. Ahora, sabiendo eso, ¿quién me explica el dibujo? Está facilito el dibujo. Eso que está amarillo, la neurona de proyección, es la que está llevando el dolor, ¿no? Positivo quiere decir que estimula, negativo quiere decir que desestimula. Fíjense, hay una fibra C y hay una fibra A beta. Y esa interneurona inhibidora, es mío. Sí, ¿no? Las pruebas diagnósticas ya las ha tomado, las han hecho la doctora Vázquez. Solo limpiar. ¿Solo otro? Ya, sí, sí. Más o menos. No está mal. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿No queremos? Día